tardes, damas y caballeros. Un cordial saludo a las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral que nos acompañan, al señor presidente, doctor Arturo Cabrera, a la señora vicepresidenta, doctora Patricia Guaycha, a los señores jueces principales, doctor Ángel Torres, doctor Joaquín Viteri y doctor Guillermo Ortega, así también a la señora jueza y señores jueces suplentes, así como a la señora conjueza y señores conjueces ocasionales del TCE. Saludamos también a los servidores electorales y ciudadanía que nos siguen vía telemática a través de Zoom en este evento. Damos la cordial bienvenida a los articulistas que participaron en el boletín, a la doctora Mónica Vanegas de la Fundación Haciendo Ecuador y al doctor Richard Ortiz, docente de la Universidad de las Américas, con el objetivo de brindar a la ciudadanía herramientas que le permitan conocer de manera clara, sencilla y objetiva sus derechos de participación política, así como el acceso a la justicia y al derecho electoral. El Tribunal Contencioso Electoral desarrolló el boletín Reflexiones de Justicia Electoral, un medio de análisis con diferentes temas. Bajo este contexto, damos paso al magíster Milton Paredes, director de Investigación Contencioso Electoral, quien realizará un acercamiento al boletín Reflexiones de Justicia Electoral, la inscripción de candidaturas en el proceso de elecciones generales 2021, una mirada desde el ámbito jurisdiccional. Bienvenido. Bien, muy buenas tardes con todas y con todos. Para el Tribunal Contencioso Electoral es un verdadero placer poder dirigirnos a ustedes con el objeto de presentar este nuevo producto denominado Boletín de Justicia Electoral, Reflexiones sobre la Justicia Electoral. En este ámbito, el Tribunal Contencioso Electoral, cumpliendo con el artículo 70, numeral 15 del Código de la Democracia, que establece la responsabilidad de realizar procesos de capacitación y socialización sobre ámbitos de la justicia electoral, vio la necesidad de generar un espacio de diálogo plural, accesible, claro, sobre temáticas relacionadas a la democracia, la política, el derecho y la justicia electoral. Para esto propuso la realización de este boletín que tiene por objeto la participación y análisis de las diversas temáticas desde diversos enfoques, académicos, ciudadanos y lógicamente desde la institucionalidad electoral bajo una visión de la justicia. Para ello, efectivamente se desarrolla este boletín de reflexión de justicia electoral a través de 6 secciones. Las mismas que están orientadas a un desarrollo por cada una de los participantes que han sido invitados para las diferentes temáticas a ser abordadas. La primera sección hace relación a la esfera institucional, que busca tener un criterio amplio desde las autoridades respecto al tema de análisis o debate que se plantee en cada una de las ediciones. Posteriormente tenemos la sección denominada ámbito electoral, que es un espacio destinado a la visión académica de la temática puesta al análisis y a controversia desde una visión, claro está, de la justicia electoral. Como tercera sección tenemos la denominada precisiones, en el cual lo que se busca es establecer indicadores de justicia electoral. Una de las responsabilidades que tiene el Tribunal Contencioso Electoral es justamente realizar esta investigación de indicadores en el ámbito de la justicia, y para esta ocasión nos hemos orientado a determinar una información específica sobre lo que fue el proceso de inscripción de candidaturas. Posteriormente tenemos una nueva sección que hace relación a la visión de perspectivas, que es una que a través de la metodología vinculada a las entrevistas tenemos el conocimiento de la ciudadanía y de los actores sociales respecto a las temáticas que convoca el análisis del boletín. Finalmente tenemos una sección orientada a las noticias nacionales e internacionales de materia electoral, y finalmente un espacio dedicado al análisis del arte y la cultura democrática, que busca rescatar las diferentes expresiones que buscan fortalecer la democracia en el país y la región. Específicamente en el ámbito de la investigación,
con la colaboración del equipo de la Secretaría General y el equipo de la Dirección de Investigación Contencioso Electoral, se analizaron las diferentes causas que ingresaron para conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral en este último periodo de inscripción de candidaturas del proceso eleccionario 2021, para lo cual analizamos el recurso subjetivo contencioso electoral contemplado en el artículo 269, numeral 2, esto es, la aceptación o negativa de inscripción de candidaturas. Tuvimos unos datos muy interesantes. Al Tribunal Contencioso Electoral ingresaron 37 causas, de las cuales 24 estuvieron relacionadas de forma directa a candidaturas, las cuales estaban buscando la representación en las dignidades de asambleístas provinciales. 5 causas relacionadas a asambleístas nacionales, 5 causas de presidente y vicepresidencia de la República, 2 causas orientadas a las dignidades de parlamentarios andinos y una causa de asambleístas por el exterior. Datos muy importantes es que en el ámbito de las causas impulsadas para la candidatura de la presidencia y vicepresidencia de la República, de las 5 presentadas, 2 fueron impulsadas por la ciudadanía y 3 por organizaciones políticas. En el caso de los asambleístas nacionales, 4 organizaciones políticas fueron las que impulsaron el recurso subjetivo contencioso electoral. En el caso de los asambleístas por el exterior, tuvimos una organización política que accionó este recurso y finalmente, en el caso de los asambleístas provinciales, tuvimos 12 organizaciones políticas que efectivamente se sirvieron de los recursos jurisdiccionales para poder garantizar el ejercicio de sus derechos de participación, específicamente el sufragio pasivo. Por otro lado, en un análisis mucho más integral de estas 37 causas, 6 fueron impulsadas por candidatas o representantes de organizaciones políticas mujeres y 31 fueron impulsadas por candidatos o representantes de organizaciones políticas varones. Finalmente, en cuanto a los resultados que ha arrojado este estudio, tenemos que las decisiones emitidas por el Tribunal Contencioso Electoral respecto al recurso subjetivo contencioso electoral por aceptación o negativa de inscripción de candidaturas, de las 37 causas, 15 fueron negadas, 14 archivadas, 6 aceptadas y 2 inadmitidas. Toda esta información, para quienes tienen interés en la profundización de los procesos investigativos, se encuentra a disposición de la ciudadanía a través de la página web del Tribunal Contencioso Electoral, www.tce.gov.es. Aprovecho la oportunidad también para agradecer al personal de la Dirección de Investigación Contencioso Electoral, al equipo de la Secretaría General y principalmente a las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral que han permitido que este proyecto denominado Boletín Reflexiones de Justicia Electoral el día de hoy vea finalmente la luz y esté a disposición de todas y todos ustedes, con quienes construiremos día a día reflexiones de justicia electoral. Muchísimas gracias. Agradecemos la detallada explicación del magíster Milton Paredes. El presente trabajo es un medio de análisis plural que permitirá de forma periódica analizar temáticas de interés general en el ámbito electoral. Estamos seguros que esta iniciativa constituirá un espacio idóneo en el que confluyan los más diversos criterios, enriqueciendo el debate y fortalecimiento de la democracia. Cabe mencionar que este boletín recoge la participación de personalidades del quehacer académico, social y político del país. Una de ellas es la doctora Mónica Vanegas, directora de la Fundación Haciendo Ecuador, a quien invitamos en este momento. Ella fue directora ejecutiva política, abogada y catedrática, primera vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del 2009 al 2015, exdirectora del Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral, exdelegada de Ecuador para el Mecanismo de Seguimiento y la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, OEA, constitucionalista, experta en Derecho Electoral y en Comunicación Política, asesora de Sociedad Civil para ONU Mujeres,
miembro de Women Democracy Network del International Republican Institute, vicepresidenta de la Asociación Americana de Juristas de Ecuador, miembro de la Red de Politólogas y de la Red de Mujeres Constitucionalistas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Quiero empezar saludando a los jueces electorales que conforman este Tribunal Contencioso Electoral, de manera especial a su presidente, al doctor Arturo Cabrera, y claro, felicitar esta iniciativa a cargo de Milton Paredes como director de investigaciones de esta institución. Y quiero felicitar la iniciativa porque a veces los ecuatorianos creemos que una vez terminadas las elecciones, termina el trabajo del Tribunal Contencioso Electoral. Y no es así. Desde el 2008, cuando el constituyente tuvo la acertada decisión de dividir la función electoral en dos organismos bicéfalos, por un lado el Consejo Electoral y por otro el Tribunal Contencioso Electoral, y claro, tiene atribuciones mucho más técnicas, mucho más del área de administración de justicia electoral, y se convierte entonces este primer boletín lanzado la tarde de hoy como en un acercamiento con esas organizaciones políticas, con la ciudadanía, con la academia y también con quienes estamos en organizaciones de la sociedad civil. La justicia electoral no puede quedar a un lado cuando a nivel nacional Ecuador es uno de los países cuya división de los organismos bicéfalos y cuya jurisprudencia que va marcando huella es tomada en consideración por académicos y expertos investigadores en otros países. En lo personal me ha tocado hablar de los organismos electorales de Ecuador en otros países que ven con buenos ojos esta situación y que quisieran una reforma constitucional en los suyos para tener un organismo electoral cuyas decisiones sean de segunda y definitiva instancia. La seguridad jurídica que el organismo da a las organizaciones políticas y a los ecuatorianos que votamos cada 2 años, cada 4 años, cuando toman decisiones de última instancia es de vital importancia. Somos de los pocos países que antes de que nuestras autoridades se posesionan, todos los recursos están ya cerrados y sabemos con claridad quiénes ganaron en las urnas. Felicito realmente que este boletín pueda ser un puente con la academia, porque es necesario investigar sobre justicia electoral. Ecuador hace apenas 2 años, una institución académica pública creó una maestría en Derecho Electoral y Régimen Democrático. Qué importante es justamente que este tipo de iniciativas nos permitan acercarnos a la academia y nos permitan seguir conociendo sobre estos temas electorales. En lo particular, en mi calidad de directora ejecutiva de la Fundación Haciendo Ecuador y vocera del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, hemos tenido gran acogida en esta institución, pues a partir de las reformas electorales del 3 de febrero se le dio esa atribución efectivamente de poder receptar denuncias por violencia política de género, que es justo el fuerte y este compromiso, este objetivo principal que tenemos como Fundación y Observatorio. Tener justamente información de primera mano respecto a estas causas, poder conocer que debemos formarnos en la manera en cómo podemos hacer estas denuncias, porque más allá de que las personas que hagan las denuncias tengan conocimientos en género, deben tener conocimientos en derecho electoral, cómo se maneja efectivamente una denuncia por infracción electoral muy grave. Estos son algunos de los temas que hemos venido trabajando con la institución. Tuve la oportunidad de ser parte de este primer boletín de reflexiones por la justicia electoral y hablar de este tema efectivamente, de la democracia paritaria, que es algo de nuestra incumbencia y de nuestro interés. Felicito, espero que esta sea la primera de varios boletines, la primera de varias iniciativas que permiten siempre al Tribunal Contencioso Electoral seguir en continuo acercamiento con la academia y con la sociedad civil. Muchísimas gracias por la invitación. Felicito nuevamente al presidente Arturo Cabrera, a su vicepresidenta Patricia Guaicha, a los jueces electorales, a Milton por esta iniciativa y espero que pues hayan otras sobre justicia electoral. Agradecemos la participación de la doctora Vanegas. A continuación, el doctor Richard Ortiz, que es un destacado jurista y académico ecuatoriano, docente de la Universidad de las Américas, constitucionalista,
doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador y doctor en Ciencia Política, PhD por la Universidad Heidelberg de Alemania, profesor de la Universidad Internacional del Ecuador, asesor de la Asamblea Constituyente 2007-2008, secretario general del Tribunal Contencioso Electoral en el periodo 2008-2011, secretario de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional 2011-2012 y 2013-2014 y director ejecutivo del Instituto de la Democracia. Agradecemos por su presencia en la presentación de nuestro boletín. Bienvenido, doctor Ortiz. Muchas gracias por esa presentación, muchas gracias por esa invitación. Le agradezco al Tribunal Contencioso Electoral, a todos los jueces y juezas que conforman el Tribunal Contencioso Electoral. También agradezco al doctor Milton Paredes, director de Investigación Contencioso Electoral, y un saludo especial para la doctora Mónica Vanegas, directora de la Fundación Haciendo Ecuador. Quiero felicitar al Tribunal Contencioso Electoral por esta iniciativa de reflexiones de justicia electoral. Es importante que todos los ciudadanos tengan acceso a la información sobre las causas que conoce y resuelve el Tribunal Contencioso Electoral. Según nuestro sistema constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral tiene la misión fundamental, junto al Consejo Nacional Electoral, de proteger los derechos políticos que se expresan a través del sufragio y también los derechos de la ciudadanía en cuanto a la organización política. En este primer número sobre reflexiones de la justicia electoral, yo hice un pequeño aporte sobre la garantía, sobre la protección jurisdiccional del sufragio pasivo. Hay que recordar que autores como Jelinek afirman, el gran constitucionalista y teórico del Estado, afirma que el derecho electoral es el fundamento de toda organización política en las democracias representativas. Y asimismo, el gran maestro Kelsen, en su libro Teoría del Estado, afirma que el sistema electoral es decisivo en la realización del grado de democracia cuando el principio democrático no se traduce en la legislación directa del pueblo, sino en la elección por este de un parlamento y de sus órganos representativos. La importancia del sufragio pasivo y el sufragio activo empieza en el artículo 1 de nuestra Constitución. La Constitución dice que el Ecuador, en su artículo 1, es un Estado constitucional de derechos y justicia y es un Estado democrático. Muy poco se ha hablado del concepto de Estado constitucional establecido en nuestra Constitución, pero ese Estado constitucional ya implica la soberanía popular, que se traduce en el segundo párrafo del artículo 1. Pero ese Estado constitucional también implica la idea de representación, porque todas las democracias modernas son democracias representativas. El Estado constitucional también implica separación de poderes. El Estado constitucional también implica la limitación de los poderes del Estado, y esa limitación también es una limitación temporal que se traduce en los periodos de los órganos del Estado y en las elecciones periódicas. Pero también el Estado constitucional implica el control jurisdiccional de todos los actos de la administración pública. Y en este caso, los actos electorales, los actos administrativos electorales son controlados por el Tribunal Contencioso Electoral. Así que nuestra Constitución, al afirmar que el Estado es constitucional y el Estado es democrático, lo que está afirmando es la soberanía popular. Y la soberanía popular sobre todo se traduce en la idea de que las autoridades públicas deben estar legitimadas por los ciudadanos, ya sea de manera directa a través de las elecciones o a través de manera indirecta cuando son nombrados por órganos de elección popular. A eso se denomina comúnmente la cadena ininterrumpida de legitimación democrática. Esta idea de la legitimación democrática se traduce inmediatamente en el artículo 61, que son los derechos de participación política. El primer derecho de participación política en el artículo 61, que es el derecho de elegir y ser elegido. El derecho de elegir es el sufragio activo, el derecho de ser elegido, es decir, de presentarse como candidato,
es el derecho al sufragio pasivo. Luego, en nuestra Constitución, desde el artículo 95 al artículo 117, están las diferentes modalidades de democracia que tiene nuestro país. Pero si leemos atentamente la Constitución desde el artículo 95 al artículo 117, constatamos que el centro del sistema político ecuatoriano es la democracia representativa, acompañada con mecanismos de democracia directa como la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa popular normativa y por otros mecanismos de democracia participativa, como por ejemplo los presupuestos participativos o la silla vacía, regulados a detalle en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Pero como nos interesa especialmente en este número el sufragio pasivo, es importante destacar que la Constitución y la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas diseña una serie de mecanismos, una serie de seguridades para garantizar que los ciudadanos se presenten como candidatos a las dignidades de las elecciones tanto nacionales como locales. Y en este proceso de designación de candidaturas, primero juegan un papel importante las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas en la selección de candidatos, en las elecciones que se denominan primarias o en los procesos de selección democráticos internos, se debe asegurar la participación igual, libre y justa de todos los candidatos y también paritaria de todos los candidatos. Esta preselección de candidatos luego es calificada por el Consejo Nacional Electoral dentro del proceso electoral y los sujetos políticos y los candidatos tienen distintos mecanismos para la protección judicial de su derecho a presentarse como candidatos. Esto es importante señalar porque, como señalaba el profesor Dieter Nolen, que ha dedicado toda su vida al derecho electoral, él señala que sin justicia electoral, es decir, sin los mecanismos de protección al sufragio activo y al sufragio pasivo, al derecho de presentarse como candidatos, no hay democracia. Y se refiere, obviamente, directamente a la democracia representativa. Y en esa defensa jurisdiccional del sufragio pasivo, le corresponde esa función al Tribunal Contencioso Electoral, que debe garantizar, por un lado, que se cumplan todos los requisitos que establece la Constitución y la ley para presentarse como candidatos, que los candidatos no estén inmersos en alguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 113 de la Constitución y en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, pero también garantizar que el Consejo Nacional Electoral ajuste sus decisiones a la Constitución y a la ley. Por eso es importante señalar que el Tribunal Contencioso Electoral, con esta iniciativa de poner en manos de los ciudadanos la información sobre la protección jurisdiccional del sufragio pasivo, es importante para que los ciudadanos tengan la información a la mano y sepan cómo el Tribunal Contencioso Electoral ha garantizado el derecho de los ciudadanos a presentarse como candidatos. Muchas gracias. Sin justicia electoral no hay democracia, nos ha dicho el doctor Ortiz. Muy interesante su aporte. Ahora invitamos al doctor Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, quien realizará la presentación oficial del boletín número 1, Reflexiones de Justicia Electoral, la inscripción de candidaturas en el proceso de elecciones generales 2021, una mirada desde el ámbito jurisdiccional. Adelante, doctor Cabrera. Buenas tardes con todas las personas que nos acompañan en esta reunión. Un saludo personal para mis compañeros jueces, para la señora vicepresidenta de este tribunal, para todos los servidores electorales. Un cordial saludo y una fraternal bienvenida para Mónica, directora de la Fundación Haciendo Ecuador, y para el doctor Richard Ortiz, un conocedor del derecho electoral que nos ayuda cada vez que podemos solicitarle sus intervenciones. Igualmente, un saludo para todos y todas las personas que nos acompañan vía telemática en esta sesión, ya sea en representación de las organizaciones sociales o por interés personal. El Tribunal Contencioso Electoral tiene varios
mecanismos para llegar a la ciudadanía. Uno de esos pretende este instrumento. Las reflexiones sobre justicia electoral permitirán, en niveles mucho mejores, que la ciudadanía, las organizaciones políticas y las organizaciones sociales conozcan mucho más sobre materia electoral. Solo el conocimiento nos alejará del fantasma del fraude en las elecciones y de las arbitrariedades en el respeto de los derechos de participación. El ejercicio electoral en el Ecuador tiene dos pilares fundamentales: la participación ciudadana y la existencia de organizaciones políticas debidamente registradas y autorizadas por la autoridad electoral respectiva. La participación ciudadana en la Constitución es un eje transversal reconocido como la expresión de la soberanía popular en actos de autodeterminación con incidencia en las políticas públicas y en las decisiones de las autoridades del Estado. Por su parte, las organizaciones políticas son entidades con un carácter ambivalente, pues la Constitución les reconoce como entidades públicas no estatales. Es decir, la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos en el Ecuador nace de la ley. Se regulan por el derecho público en cuanto al ejercicio y requisitos y beneficios, especialmente para recibir fondos económicos de carácter estatal, pero internamente se rigen por el derecho privado a través de estatutos orgánicos o regímenes internos que establecen sus declaraciones de principios. Con esos dos pilares, los procesos electorales siempre cumplen ciclos, etapas, fases. Internacionalmente se reconocen tres: la preelectoral, la electoral y la postelectoral. Dentro de esas, en la parte y en la etapa y fase electoral, luego de publicada la convocatoria de elecciones, la primera actividad que debe realizarse es la inscripción de candidaturas. Y esta actividad tiene relación muy estrecha con otra actividad prevista en la fase preelectoral según el ordenamiento jurídico ecuatoriano, que es la democracia interna en las organizaciones políticas, que son las únicas que pueden presentar candidaturas a dignidades de elección popular. En el Ecuador no existe la candidatura independiente y siempre están sujetas a la participación, ya sea como afiliados, adherentes o invitados en las organizaciones políticas. Todos estos procesos electorales, esta etapa de inscripción de candidaturas, tiene 5 aspectos que considerar. Existen obligaciones, requisitos, inhabilidades, impedimentos e inclusive una prohibición previstas en la ley. Las obligaciones hacen relación a aquellos mandatos del Código de la Democracia y algunos de la Constitución que establecen la obligatoriedad de que exista paridad de género, alternabilidad y secuencialidad en los porcentajes previstos en la ley. En el Ecuador, esos porcentajes son del 50%. En cuanto a otras de las obligaciones que tienen, es la inclusión del 25% de jóvenes en las listas pluripersonales, pero también con las reformas de febrero del año 2020, se impuso como obligación en los procesos electorales el que las mujeres encabecen las listas de elección pluripersonal en porcentajes que van a ir creciendo, desde el 15% que se aplicó en esta elección, pasando por el 30% en la elección seccional del 2023, para igualar en porcentajes del 50% la participación encabezando las listas pluripersonales por mujeres en las elecciones presidenciales y generales del año 2025. También se incluyó como obligación para estos procesos de elecciones
el que si las organizaciones políticas y movimientos nacionales pretenden presentar candidatos para la Asamblea Nacional, pero también para el Parlamento andino, una de esas listas pluripersonales sean encabezadas por mujeres. En cuanto a los requisitos para las inscripciones de candidaturas siempre van a estar en relación a la dignidad que se va a elegir y a las circunscripciones territoriales. Es decir, siempre nos vamos a regresar la mirada para considerar temas sobre nacionalidad de origen y de nacimiento, residencia, edad y registro electoral. Eso en cuanto a los requisitos para la inscripción de las candidaturas. También existen inhabilidades previstas en la ley y que no son otra cosa que determinados efectos por varios hechos previstos en la ley, como aquellos que hacen relación a personas que ya han sido reelegidas para el mismo cargo, a candidaturas que no sean fruto de la democracia interna de las organizaciones políticas, a aquellos ciudadanos que deban pensiones alimenticias o que por condición de su función pública que desempeñan están inhabilitados para presentarse como candidatos. Los jueces de la Corte Nacional, los jueces de la función judicial, los jueces y consejeros de la función electoral, los miembros del servicio exterior, los miembros del servicio activo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, e inclusive aquellas autoridades que, siendo electos para una dignidad, pretenden presentarse como candidatos para otra distinta. Esas son las inhabilidades. Ahora bien, existen también y deben sumarse a estos impedimentos aquellos previstos por esa condición de impedimentos para los afiliados y adherentes de las organizaciones políticas que pretendan candidatizarse por otra diferente a aquella a la que pertenecen y son afiliados. O tienen permiso 90 días antes otorgado por la instancia respectiva prevista en su régimen interno o deben desafiliarse y separarse de esa organización política. Igual el caso de aquellos servidores públicos que tienen que renunciar antes de inscribir su candidatura. Y la única prohibición que existe en materia electoral para inscribir las candidaturas es aquella prevista por el artículo 108 del Código de la Democracia, que establece que nadie puede ser candidato a más de una dignidad. Y si este evento de hecho se produce, le corresponde a la autoridad administrativa electoral el proceder a declarar la nulidad de todas aquellas candidaturas que presentó esa persona. Pero entonces, después de todo este proceso, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, a sus dependencias descentralizadas, el analizar la documentación presentada, el notificarles a las organizaciones políticas en la forma prevista y en los tiempos previstos por la ley electoral, para que estas organizaciones políticas, que son las únicas que pueden objetar, presenten dichas objeciones a las candidaturas presentadas. Y sobre esas resoluciones que adopte la administración electoral, se deben interponer los recursos de impugnación en sede administrativa ante el Consejo Nacional Electoral o el recurso contencioso subjetivo electoral que le corresponde conocer, tramitar y resolver al Tribunal Contencioso Electoral. Solo cuando todos estos procesos se cumplen y las candidaturas son calificadas e inscritas, estas se vuelven irrenunciables. Los candidatos inscritos no pueden desistir bajo ningún concepto de una candidatura que ya está debidamente calificada e inscrita. Con todas estas consideraciones que han sido expuestas en la justificación del por qué el Tribunal Contencioso Electoral quiere utilizar de hoy en adelante también como uno de sus instrumentos de comunicación y de capacitación a este boletín de reflexiones sobre justicia electoral. Como lo ha expuesto la doctora Vanegas en cuanto al aporte académico y que desde la sociedad civil se debe cumplir en este intercambio permanente de opiniones y de reflexiones sobre la aplicación de la normativa electoral y la defensa y garantías de los derechos de participación. Y como decía el doctor Ortiz, si la justicia electoral no tiene la capacidad de volverse en un escudo protector de los derechos,
la democracia no es posible. El Tribunal Contencioso Electoral es consciente que todo proceso de elecciones deja lecciones, buenas y malas. De las acciones positivas se tiene que sacar provecho y de los errores cometidos en un periodo de tiempo absolutamente lleno de ánimos caldeados, de presiones de tiempo y de circunstancias, la justicia electoral, la función electoral tiene que aprender a rehabilitar sus hechos y sus acciones, sus decisiones, para corregir y enmendar aquellas cosas que pueden ser mejoradas. Es obligación de la función electoral brindar certezas, tanto a la ciudadanía como a las organizaciones políticas. Tenemos que brindar transparencia, independencia, pero fundamentalmente tenemos que generar confianza en los actos y decisiones de la función electoral. Solo cuando la ciudadanía, las organizaciones políticas, los candidatos, las entidades estatales y los propios servidores electorales estemos conscientes de que las decisiones de autoridades legítimas y competentes deben ser respetadas, la democracia en el Ecuador resultará fortalecida. El mensaje de este lanzamiento del boletín no es otro que lo único que nos liberará de los miedos y fantasmas que siempre existen interesados para sembrar el miedo y la desconfianza en un proceso electoral es el conocimiento. Solo mientras más personas, mientras más organizaciones sepan, confíen y acudan ante la justicia electoral, la democracia tendrá mejores niveles de aplicación. Muchas gracias a Mónica, muchas gracias a Richard, muchas gracias al personal del Tribunal Contencioso Electoral que se ha comprometido y se ha esmerado muchísimo, dedicándole mucho tiempo al desarrollo de esta nueva herramienta que presentamos a la ciudadanía para que conozcan el trabajo que se hace y se desarrolla en el Tribunal Contencioso Electoral. Buenas tardes. Agradecemos la intervención del doctor Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Finalmente, agradecemos su participación y les invitamos a revisar y compartir esta valiosa información del Boletín Reflexiones de Justicia Electoral. Muchas gracias y buenas tardes. Garantizamos democracia.